Muy buenas noches, todos y todas tengan ustedes. Hoy estamos de nueva cuenta en este programa de letras virtuales que organiza el Ayuntamiento de Mérida y Leer por Placer AC. El día de hoy tenemos el gusto, el agrado y el honor de la presentación de un libro llamado La disputa por el descanso dominical en Yucatán, Prius es Esecuan Taliter es. Es hecho por, o fue escrito por Víctor Borges Camal, a quien le doy la más cordial bienvenida. Víctor, muchas gracias por estar Buenas aquí noches. esta noche. Buenas noches, gracias a ustedes, al Ayuntamiento, a la Dirección de Cultura y a Leer por Placer, obviamente. Y también para presentarlo tenemos el gran honor de que nos acompañe William Alberto Gómez Zul y también Ukip Espada Zancona, quienes harán los comentarios del libro y seguramente se les antojará y lo comprarán. No olviden que si les gustó el libro lo pueden adquirir en librosenred.com, esta página de internet, y le puede llegar tanto en formato impreso como en digital. También mencionar que este libro fue ganador del Fondo de Ediciones y Coediciones del Ayuntamiento de Mérida para publicarse. Bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar la presentación primero con William, pero antes les voy a contar un poco sobre él. Eh, William Alberto Gómez Zul es egresado de la licenciatura de Historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Próximamente defenderá su tesis Trabajadores, Sindicatos y Movilizaciones Obreras en Yucatán post-revolucionario de 1890 a 1919. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación como el surgimiento de la propiedad privada entre los mayas peninsulares en la etapa temprana de la colonia y también documentos, imágenes y memoria en la reforma agraria en Yucatán. También ha participado en diferentes foros, encuentros, ferias de libro, con ponencias como por ejemplo en la FILEI en 2016 con la literatura como fuente histórica, los corridos revolucionarios, y en 2017 en la mesa panel con la ponencia El caos de la posrevolución y el renacer del Estado mexicano. Y pues bien, sin más, William, compártenos tus impresiones del libro de Víctor. Hola, buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer la invitación para presentar este libro. Ok, para iniciar, quisiera, no sé, compartirles que en la última década, al menos, los estudios historiográficos sobre la revolución han venido a la baja. Se ha escrito muy poco de la revolución. El texto que hoy presentamos viene como que a solventar un poco ese vacío historiográfico. El texto viene sin fecha, sin embargo, la lucha por el descanso dominical al que hace referencia el texto se desarrolla en el año de 1913, un año culminante en el proceso revolucionario. Bueno, antes que nada, el libro que hoy presento es un aporte a la historiografía yucateca sobre la revolución en varios aspectos. Primero, por el momento histórico que aborda esta obra, ya que hasta ahora la historiografía regional desconoce mucho de lo que aconteció en la vida política, social e institucional de Yucatán durante el periodo que abarcó el gobierno militar de Victoriano Huerta, es decir, de 1913 a mediados de 1914. Hasta ahora, los estudios regionales sobre la revolución han preferido centrar su atención en el periodo alvaradista, esto es, de 1915 a 1917, o por el contrario, en el periodo que comprende o abarca la experiencia socialista yucateca, pero siempre hecha o siempre analizada bajo la sombra del gran caudillo revolucionario que fue Felipe Carrillo Puerto. Esos dos temas y esas temporalidades son las que concentran la mayoría de los estudios regionales sobre la revolución. Por ende, sabemos muy poco de lo que sucedió en Yucatán o el impacto que tuvo el proceso revolucionario a nivel regional de 1910 a 1915, cuando entró a Mérida el ejército constitucionalista encabezado por Salvador Alvarado. Nuevamente, a mi forma de ver, esta es una de las grandes aportaciones del libro que hoy presentamos. A pesar de que en el periodo que comprende de 1903 a 1914 el país atravesó por grandes convulsiones políticas y se dieron grandes momentos o grandes acontecimientos políticos y militares que marcaron el rumbo del proceso revolucionario, repito, no ha nacido
un interés por estudiar esto. Entonces aquí está la gran aportación de este libro. En segundo lugar, quisiera destacar que esta obra, uno de los grandes aportes de esta obra es que se aparta o se distancia de las grandes narrativas de la revolución que han limitado su óptica de análisis a la dimensión militar, política, o en su defecto han puesto atención únicamente a las manifestaciones de violencia, al caos social que se vivió a raíz del proceso revolucionario. Sin embargo, en el texto que hoy presentamos, se alcanza a apreciar el proceso revolucionario, una dimensión nueva del proceso revolucionario, usualmente hecha a un lado. Estamos hablando de la revolución en su dimensión jurídica, en su dimensión institucional, en un terreno y en una trinchera que no fue el militar, que no fue el militar, sino fue el Congreso del Estado. En el libro de la disputa por el descanso dominical, entonces, el frente de batalla en el que se enfrentaron las facciones revolucionarias no está en el campo militar, sino en el Congreso, en las cámaras de diputados y de senadores locales. ¿Sí? Ahí es en donde vimos enfrentarse dos corrientes totalmente opuestas en cuanto a los legisladores locales, quienes apoyaban los nuevos cambios jurídicos y las nuevas reformas a favor de los trabajadores, a favor de las clases trabajadoras, y que promovían entonces los ideales de la revolución, ¿sí? Que se vieron enfrentados contra aquellos que se negaban a abrir en la discusión política espacio para temas sociales, o incluso a reivindicar los derechos de aquellos sectores populares que se integraron a la lucha revolucionaria. Esto cambia un poco con el libro que hoy presentamos, ya que atiende a los trabajadores urbanos de Mérida, en concreto a los trabajadores dependientes de los comercios, restaurantes y demás, al centro de dependientes en concreto, ¿no? Entonces, he aquí una de las grandes aportaciones. Sí, perdón. Entonces, otra de las grandes aportaciones a mi forma de ver de esta obra es que rompe con aquella visión muy cerrada, con la creencia muy marcada en la historiografía regional de que los grandes cambios o los grandes debates a nivel político solo se introdujeron en Yucatán a raíz de la entrada del ejército constitucionalista de Salvador Alvarado. Eso no es cierto y lo podemos observar con claridad en esta obra, ya que desde 1913, aún en el contexto de la dictadura huertista, aún en el contexto y con los márgenes muy cerrados que dio el régimen militar de Huerta, se dio en el Congreso local una importante discusión, que fue entonces la discusión por el descanso dominical. Sin mucho más que mencionar al respecto, pues prefiero ceder la palabra al autor de la obra y que nos cuente más respecto a ella. Pues muchas gracias, William. Antes de que le demos la palabra a Víctor, muchas gracias por tus impresiones y por contextualizarnos un poco del trama de la obra y la importancia y los puntos que son importantes. Hoy en día, hace una semana, celebramos el aniversario de la Revolución, que está más vigente que nunca. También hubo protestas en Chile por la modificación de la ley de las pensiones. Entonces, este es un tema que, si bien es un tema histórico, pues un tema actual y que está muy en boga de la lucha de los derechos, pues, de la gente. Bueno, ahora voy a cederle la palabra a Ukip Espada Sancona, pero antes quiero contarles un poco de su semblanza. Él es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en ciencias sociales y licenciado en historia, antropología social y educación media. Profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1992, actualmente con licencia para desempeñarse como consejero del INE. Desde 1989 ha colaborado como articulista en la revista Peninsular y Novedades de Yucatán, entre otros medios, y como comentarista en Telesur, Grupo Raza, CIPSE y el Instituto Mexicano de la Radio. Entre 2000 y 2003 se desempeñó como diputado en la 58ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En esa calidad logró el establecimiento de un solo rango jurídico para las lenguas de los pueblos originarios de México y el español, el de lenguas nacionales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 1999.
Pues bien, sin más, les cedo la palabra a Ukip Espadas Ancona. Gracias. El texto que hoy tenemos en las manos es sin duda un producto disruptivo de investigación histórica y jurídica. Es un texto disruptivo porque cuestiona premisas básicas del análisis de la Revolución Mexicana y de los procesos sociales que se desatan en México a partir de la caída de Porfirio Díaz, la sucesión maderista y desde luego el golpe huertista. Es por tanto una lectura que puede resultar a ratos hasta incómoda si se tiene una visión sacralizada de los bandos que hicieron la revolución y muy especialmente si se trata de encajar el complejo escenario que se vive en México después de 1910 en un esquema maniqueo como frecuentemente resulta de las historias marcadamente politizadas y cuando el interés del Estado forma parte de la disputa por la historia, que es siempre. Y uno de los primeros elementos que este libro muestra son las contradicciones internas dentro de los golpistas. Es decir, sí, por un lado hay un golpe de Estado, ahí está el asesinato de Francisco I. Madero, de Gustavo Amadero y de Pino Suárez, que Víctor, incluso en una de las provocaciones que abundan en el libro, habla de la supuesta responsabilidad de Huerta en estos asesinatos. Pero más allá de este intento de shock, que puede ser característico de la argumentación de Víctor Borges, la realidad es que los elementos de contraste están allá. Efectivamente, en Yucatán, tan tarde como en 1914, a inicios de 1914, es que queda totalmente establecido en la ley el derecho al descanso dominical. Esto es, en un gobierno, en el gobierno de Victoriano Huerta, durante el interinato de Victoriano Huerta, y bajo el amparo, no solo general de la Constitución política de 1857, sino en un complejo proceso institucional que incluye tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal, la utilización de el juicio de amparo como mecanismo de control constitucional y finalmente un fallo de la Corte en favor, casi finalmente un fallo de la Corte en favor del Congreso, de la resolución del Congreso del Estado en contra de los comerciantes de la ciudad de Mérida. Es decir, este contraste entre la guerra que se está viviendo en muy importantes regiones del país y muy especialmente en la Ciudad de México, con una vida regular en el estado de Yucatán, que sí responde a ciertos sobresaltos generados desde la Ciudad de México, pero que hasta 1914, durante el gobierno de la Huerta, es lo suficientemente funcional para generar este debate en torno al descanso dominical, que si se mira descontextualizado, podría parecer una escena legislativa en cualquier otro momento y en cualquier otro lugar. Es decir, la Revolución Mexicana está notablemente ausente como protagonista del debate, si bien el telón de fondo está allá, los argumentos que se esgrimen por parte de los diputados revelan un estado de ánimo que trasciende desde México al resto de la República, no es un ambiente generado en Yucatán, y pues desde luego las tensiones que esto genera y que no serán totalmente, no romperán con el orden constitucional establecido hasta el golpe de Carranza y su consecuente intervención en el estado de Yucatán. Estos procesos institucionales en medio de la revolución incluyen, por ejemplo, el cambio de legislatura en el estado con elección de nuevos diputados, que además importa una
un cambio de signo político dentro del propio contexto. Es decir, este proceso que se vive y que son cosas de las que se reflexiona poco y que están insuficientemente estudiadas en los estados. Es decir, durante los 7 años más intensos de la guerra, o durante los 6 años más intensos de la guerra, de finales de 1910 al constituyente del 17, durante estos poco más de 6 años, la vida institucional siguió de distintas formas y con distintos matices en la República. Y en el caso de Yucatán, pues era, recordemos que aquí en Yucatán, las revoluciones previas, es decir, la revolución de independencia y la guerra de reforma, no hubieron, pues estuvieron ausentes de Yucatán. El único movimiento revolucionario, que fue la guerra de castas, fue aplastado a sangre y fuego. De forma tal que el orden yucateco era fundamentalmente el mismo orden colonial que se había venido adaptando a las transformaciones de México sin mayores sobresaltos en la estructura del poder local, como continuó después de la Revolución y no se rompió sino hasta 1938 con la puesta en vigor presencialmente por parte del presidente Cárdenas de la reforma agraria, pero eso ya es otra historia. Es interesantísimo la narración, el detalle, el juego de las instituciones, el poder legislativo, el debate dentro del poder legislativo, su vinculación con los grupos sociales, las tensiones con los gobernadores interinos, en fin. Es una investigación muy rica, es sabrosa de lectura y a ratos resulta también simpática, es decir, cuando, como hace cualquier régimen revolucionario, llegan a Yucatán los enviados de Carranza y declaran la nulidad de todos los hechos jurídicos realizados en el Estado durante el periodo del interinato, y esto se vuelve el caos, desde esposos fascinados que huyen antes de que los vuelvan a casar, hasta gente que pierde propiedades que había vendido, que había comprado sin recuperar su dinero, en fin, una serie de cosas con una narrativa sutilmente mordaz, que hace que de repente recuerdo aquella película italiana de 1991, Mediterráneo, en donde un pelotón de soldados italianos desembarca para ocupar una isla griega, pero en la isla griega no había guerra. Y entonces estos hombres llegan armados, disparándole a cualquier gallina que se movía y cosas así. Y bueno, en el pueblo no pasaba nada. Y finalmente estos hombres se adaptan a la vida del pueblo. Y es más o menos esto lo que se pinta para Yucatán. Es decir, un Yucatán que bajo la Pax Yucateca, impuesta a sangre y fuego con la conclusión de la guerra de castas, se mantiene una institucionalidad al margen de los movimientos revolucionarios. Hay que decir que esta fantasía de que la revolución empezó las chispas revolucionarias en Yucatán, hombre, esas revueltas había en todo el país y no tuvieron ningún significado en la generación de la gran lucha nacional de 1910 al 17. La revolución no pasó por Yucatán. La revolución llegó a Yucatán, llegó a lomo de caballo a Yucatán, traída por el ejército mexicano. Las contradicciones sociales nunca se habían resuelto en ese sentido y siguieron sin hacerlo a partir de la revolución. Es pues un texto sumamente interesante, merece ser leído, merece ser discutido y sin duda dará pie, o al menos es deseable que dé pie, a un interesantísimo debate académico sobre el significado de la revolución, en las rupturas institucionales, y algo muy importante que me enseñó uno de mis mentores de juventud: ¿cuál es el signo de clase de los procesos sociales? Ese mentor era Víctor Borges, y me parece que es un cuchillo que sirve para cortar las interpretaciones históricas, y el que, hay que decirlo, Víctor usa tímidamente en su texto. Es decir, el foco fundamental de su crítica es sobre la base de esta visión maniquea, la interpretación de que la revolución es la que crea todo lo que brilla y la reacción la que destruye, la que lo destruye,
y que en la práctica concreta en el estado de Yucatán esto fue diferente. Me parece pues que es una provocación inicial, una invitación al debate, una muy argumentada invitación a un debate que se suscita por Yucatán, pero que va mucho más allá de Yucatán y mucho más allá de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Espadas. Pues ahora le toca el turno a Víctor Borges Camal, el autor de este libro, pero antes vamos a leer un poco de su semblanza. Víctor Borges Camal es doctor en filosofía, doctor en Derecho Público, maestro en filosofía, licenciado en Derecho, también licenciado en filosofía, tiene un diplomado en Historia y especialista en asesoría jurídica, laboral, electoral, administrativa y parlamentaria. Ha sido magistrado, consejero electoral, contralor del Poder Judicial del Estado, asesor en los congresos del Estado y de la Unión, ha ocupado diversos cargos en el servicio público, estatal y federal, y ha sido asesor de diversos ayuntamientos en Veracruz. Profesor visitante en centros de educación superior en las áreas de filosofía, derecho y estrategia electoral. Sus líneas de investigación son el existencialismo en el siglo XX, particularmente el pensamiento de Jean-Paul Sartre, la filosofía y la sociología política de Nikos Paulatzas, los problemas de la representación política y la historia constitucional y de las instituciones de la política mexicana. Entre algunas de sus publicaciones se encuentra Diálogos de la Esperanza, Memorias de la lucha de clases en Yucatán, Heidegger, ¿a cuenta de qué?, Control financiero y responsabilidad política, Soberanía y representación política en Cádiz y Apatzingán, 1912-1814, entre muchas otras obras. Y pues bien, hoy pues nos ocupa la presentación de su libro y que pues nos cuente pues cómo surgió y sus impresiones, cómo es que lo escribió. Adelante, Víctor. Pues muchas gracias. En principio, reitero mi agradecimiento a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, que por cierto, en el texto mismo se menciona uno de los antecedentes importantes ha sido la intervención histórica del ayuntamiento para la instauración de este derecho y obviamente a la Asociación Civil Leer por Placer, que ha permitido realizar esta presentación, aún en estas condiciones un poco complicadas, pero creo que muy a tono con las nuevas, precisamente, maneras de comunicarse en este mundo, ¿no? Bueno, en principio debo decir y reconocer los comentarios de mis colegas. Bueno, yo no soy historiador, ellos sí son historiadores y por eso me ha dado mucho gusto, sobre todo, la lectura que han hecho del texto. Creo que mejor lectura no pude haber encontrado en este momento y han sabido, me parece, señalar las insuficiencias, como tiene en mi caso el trabajo, y también yo creo que algunos aspectos que son relevantes y que me parece, o me gustaría más bien, que ahí los académicos, los especialistas del periodo revolucionario en Yucatán voltearan a mirar este texto que en alguna medida puede introducir matices interesantes, creo, a las lecturas que hasta este momento se han hecho sobre el proceso revolucionario en Yucatán. Particularmente por algo que mencionaron mis dos lectores y comentadores de la noche. Este periodo del que yo me ocupo es un periodo soslayado completamente. Al hacer el estudio del arte, del trabajo de investigación, no encontré un texto vinculado con este periodo específicamente, periodo, digamos, del interinato de los huertistas en Yucatán. Existen muchos estudios previos, sobre todo la visita de Madero y el proceso revolucionario que culmina con el ascenso a la presidencia de Madero en Yucatán. Bueno, Pino Suárez, recuerdan ustedes, tiene familiares, algunos de los cuales son protagonistas en este proceso que yo relato. Y después hay como un gran salto a la llegada de los carrancistas a Yucatán y entonces parece que, bueno, hay incluso dos posturas clásicas, voy a llamarles así, entre los historiadores yucatecos sobre la naturaleza de la revolución en Yucatán, ¿no? Los que piensan que
llegó de fuera, y los que creen que hay en efecto, como dijo el doctor Espadas, antecedentes por ahí como perdidos o coyunturales, chispas, etcétera, pero que había como un proceso revolucionario ahí latente que se fue como que fue germinando hasta que de pronto se da la explosión con la llegada de, y menciona a Salvador Alvarado, es como el inicio, pero como soslayando que antes de Alvarado hay dos procónsules carrancistas anteriores a la llegada de Alvarado, ¿no? Bueno, eso es un poco el resumen, la visión que yo encontré y que me llamó la atención por dos hechos. Este Prius, como le llamo yo, en realidad forma parte de un grupo de 5 estudios huertistas que he escrito a lo largo de los últimos, pues prácticamente 10 años y que están en vía de publicación. Este es el primero en realidad. Pero en el orden epistemológico es el tercero, porque es un elemento que sirve para mostrar la tesis principal que está en el fondo y que yo sostengo en relación no solo con Yucatán, sino en el ámbito nacional. La caracterización del régimen de Victoriano Huerta, del general Victoriano Huerta. La otra cuestión que influye en la manera como presento el trabajo es obviamente algo que mencionaron también correctamente mis dos comentadores, es la visión con la que yo me acerco. En efecto, puede ser, hay que encontrar, que se pueden encontrar elementos históricos, elementos políticos en los textos, pero mi acercamiento es inicialmente jurídico. Y es que me ha llamado la atención una cuestión que para mí es relevante porque tiene que ver con la calificación que posteriormente se le ha dado a otra parte de este proceso que va de 1910, digamos, hasta 1920 y que en general se conoce como Revolución Mexicana, aunque pues cuando nos acercamos un poco más, como con un microscopio, vamos a encontrar una multitud de movimientos, y yo más bien lo veo como un conjunto hasta cierto punto caótico de movilizaciones populares, otras no tanto, etc. Y es la idea de que la llegada de Victoriano Huerta al poder es vía un mecanismo irregular que rompe el orden constitucional vigente en ese momento. Estamos hablando de febrero de 1913. A partir de ahí se desgrana como con naturalidad un conjunto de caracterizaciones respecto del régimen de Victoriano Huerta. Particularmente el que más destaca es que es un régimen espurio, un régimen usurpador, que después adquirió características francamente militares. Bien, yo discrepo de esa lectura y esa es la tesis que anima, digamos, todo el contexto que está detrás de esta obra que se refiere específicamente a Yucatán. De los 5 estudios huertistas, 2 son dedicados a Yucatán. ¿Por qué? Pues porque Yucatán tiene esa característica que mencionó el doctor Espadas. Es el ejemplo claro, nítido, de cómo la concepción general que se tiene del proceso revolucionario en esa época y particularmente del régimen huertista no es del todo exacta, que es necesario introducir algunos matices. A mi modo de ver, no hay ruptura del orden constitucional y este proceso que yo relato creo que lo prueba o lo muestra al menos. Al menos no hay una ruptura del orden constitucional como nos lo imaginamos, ¿no? A veces cuando leemos los textos de historia escritos, nos imaginamos que cuando llega Huerta se desgrana de inmediato como un régimen represor, brutalmente represor, nos cuentan, casi sanguinario, generalizado, etc. Bueno, pues nada de eso es, a mi modo de ver, cierto, ¿no? Al menos no con ese dramatismo que nos lo han contado, principalmente porque no es generalizado. E insisto, Yucatán es la muestra de ello. Por eso es que llamó mi atención, porque Yucatán muestra cómo el orden constitucional
producto de la Constitución de 1857 se mantiene prácticamente inmaculado. Desde la perspectiva jurídica, y ahí sí acepto la crítica de mi colega, el doctor Espadas, puse un poco de lado ese elemento que mencionó que tenía que ver con la crítica de la naturaleza de clase o política, específicamente, explícitamente política de la lectura que hice del proceso, para privilegiar la parte jurídica, porque esta es la que en realidad también me interesaba en ese momento. Muestra precisamente cómo ese orden constitucional se mantiene en Yucatán y que paradójicamente la ruptura del orden constitucional en Yucatán se da con la llegada de los carrancistas, que paradójicamente se autodenominaron constitucionalistas. Yo entiendo cuál es el significado de calificar a Huerta como usurpador. De toda la lectura que he podido realizar, de todos los libros prácticamente, y textos de la época, y los que se han dedicado en periodos posteriores a este periodo, encontré que lo más significativo era calificarlo de usurpador y de espurio. Usurpador es la palabra, dictadura es otra, pero encontré 41 términos que se utilizan para calificar el régimen por diversos historiadores de la época y actuales, ninguno de los cuales precisa el significado del término. Eso fue lo que llamó mi atención porque no sabía yo si el término era utilizado con un sentido político, con un sentido jurídico o con un sentido de valoración moral. Y si en la época, además, que se pretendía analizar, esos términos tenían algún significado preciso. Esto fue lo que encontré y me decidí a realizar el texto sobre Yucatán en principio, porque ahí se muestra cómo, desde la perspectiva jurídica, la perspectiva política la mencionaron ambos, el doctor Espadas y el licenciado William, muestra las disputas entre los grupos políticos yucatecos, pero no se produce ninguna ruptura en el sentido de las disputas se dan dentro de la institucionalidad constitucional. Aún en el caso, bueno, yo invito a que lean el texto, pero el diputado, quizá el de los más ilustrados en ese momento, que es Calixto Maldonado, es pariente político de Pino Suárez. Y aún sabiendo, porque además Calixto está en la Ciudad de México cuando se produce la conocida decena trágica y conoce de las acusaciones contra el general Victoriano Huerta respecto de su, digo, presunta responsabilidad, porque hasta la fecha hoy no ha podido ser acreditada la presunta responsabilidad del general en la muerte de Madero y Pino Suárez. Aún sabiendo eso, Calixto no abandona su cargo de diputado e incluso de presidente del Congreso yucateco. Y él es el que encabeza esta movilización popular, esta sí, que tiene como objetivo la instauración del descanso dominical en Yucatán. La otra cuestión que llama la atención, la mencionó el doctor Espadas, la disputa se da, también el licenciado William, la disputa se da en la vía institucional. De hecho, creo que es uno de los elementos, lo menciono por ahí, que determinan que el derecho al descanso dominical se formalice. Es el contraste que en su momento también se da entre las formas de lucha del centro de dependientes del Estado de Yucatán, que van siempre sobre la vía institucional, y la disputa que se está dando en ese momento también en el puerto de Progreso, en donde los trabajadores, falta también eso, yo creo que Alicia Williams se va a ocupar porque veo que es su preocupación, pero esa vertiente anarcosindicalista que está ya en progreso hace que muchas de las acciones de los trabajadores progreseños sean vía acción directa y contrasta entonces con el mecanismo utilizado por los dependientes de la ciudad de Mérida que prefieren la vía institucional. Finalmente hay un resultado creo exitoso, pero lo que yo quise destacar en todo caso es cómo se utilizaron todas las instituciones
administrativas, legislativas y jurisdiccionales, al grado tal que ha sido la Corte quien finalmente va a determinar la constitucionalidad, se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de la ley de descanso dominical. La otra vertiente que yo quise rescatar también es una idea muy de nuestros abogados laborales en México, y es el de creer que la legislación laboral de avanzada en su momento, cuando se introdujo una serie de instituciones y derechos que fueron denominados derechos sociales en el artículo 123, inicia con los gobiernos revolucionarios, los llamados gobiernos revolucionarios. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, es un lugar común decir que la legislación laboral empieza con la ley del trabajo de Salvador Alvarado, o en Veracruz, una ley semejante con Cándido Aguilar. Pero esto significa soslayar precisamente este tipo de movimientos que se dieron en Yucatán, sobre todo, de una fuerte raigambre popular que culmina de manera exitosa a través de una ley paradójicamente formalizada en un régimen que fue caracterizado como represor, militarizado, casi sanguinario, etc. Si leen el texto, van a encontrar algunos matices interesantes, como este de la diversa postura que van a tomar los diputados yucatecos de una y otra legislatura, a favor o en contra. Y finalmente el derecho al descanso dominical se va a mantener durante todo este periodo. Va a derogarse la ley o abrogarse en algún sentido, pongámoslo entre comillas, porque en realidad es un régimen de facto y ninguno de sus actos tenía en realidad ninguna trascendencia de tipo jurídico. Esto o la ley va a quedar sin efecto hasta la llegada de los carrancistas. Con ese episodio hasta, digámoslo, chusco, que menciona el doctor Espadas, y que significó, desde mi perspectiva, el punto preciso en el que se rompe el orden constitucional de Yucatán, con este decreto que declara nulos todos los actos jurídicos y todos los actos, obviamente, de gobierno, realizados por los regímenes de algunos enviados militares de Victoriano Huerta, que no debe de soslayarse esto, es importantísimo, porque contrasta con la actitud de Carranza. No llegan como gobiernos de facto, son gobiernos formalizados por la representación política y cumpliendo todas las disposiciones de la Constitución vigente de 1857, la federal, y la Constitución política del Estado de Yucatán. Bueno, ese es el contexto de la obra. Creo que hay que leerla para ver los matices y espero que ahí los historiadores, obviamente con mucha mayor preparación que la mía en la materia, los académicos que se dedican al estudio de la revolución, volteen un poco a este texto, porque van a encontrar sí matices que probablemente puedan ellos después profundizar. Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien tiene algún comentario final. Si no, sí, adelante. Sí, como digo, una de las principales virtudes de este libro es que llama a un debate profundo y serio. Me parece que este asunto de la institucionalidad y del apego de Huerta a la institucionalidad, hay que verlo sí hacia abajo, es decir, hacia los casos particulares, el asunto de Yucatán, el mantenimiento de la institucionalidad constitucional, no es un asunto menor. Pero hay que verlo también, y vamos, no sé si en la ruta de los estudios de Víctor esté el contrastarlo, y aquí es donde yo hago mi propia provocación. Características centrales que se mencionan para el régimen de Huerta es que, habiendo dado el golpe de Estado, o como se le quiera denominar, es decir, habiendo sustituido a Madero en la presidencia, no por una elección, hace ratificar esto por el Congreso. ¿Cómo diferenciar esto? Y la vida de manera ordinaria seguía en amplias partes del país. Bien, ¿cómo contrastar esto con las experiencias de Franco en España
Laval y Pétain en Francia y Pinochet en Chile. En los tres casos mencionados, en importantes zonas del país, la vida siguió rutinariamente. La institucionalidad jurídica en la República de Vichy se mantuvo, las alcaldías tuvieron continuidad. La rendición frente a los nazis fue avalada por una mayoría de los diputados del Congreso. Franco, impuesto en el poder, eventualmente hace sesionar las cortes para legitimar su poder. Y exactamente lo mismo ocurre con Pinochet. Es decir, me parece que los instrumentos centrales bajo los que se argumenta la vigencia de la Constitución del 57 requieren reforzarse más allá del hecho de que el Congreso haya ratificado en el poder al autor del golpe y de que en importantes zonas del país siguiera la vida institucional. Sí, yo creo que lo que ha tocado el doctor Espadas es un tema que yo trato de abordar en el primer texto, que es digamos, la base de mi interpretación del periodo huertista. Ese texto se llama precisamente Viva la República, porque recuerda un episodio de la visita de Huerta cuando Madero está preso en Palacio. Lo visita para cerciorarse de que en efecto está preso y al despedirse el general Huerta grita eso, ¡Viva la República! Porque en su concepción lo que pretendía era el rescate precisamente de la institucional rota con el gobierno maderista. Bueno, el tema es sí, y creo que esa es la noción que habría que discutir después, si hay un contraste entre la legalidad, que a mi modo de ver es indiscutible en el régimen huertista, y otra noción que tendría que ver como con la legitimidad, doctor Espada, respecto del propio régimen, ¿no? Si era o no. Bueno, he encontrado que muchas de las corrientes importantes políticas e intelectuales, por ejemplo, en la universidad existen estudios ya realizados por otros historiadores en los que se muestra que la llegada de Huerta era aceptada, vamos a decirlo así, por los grupos políticos más importantes actuantes en ese momento. Goza de esta noción es un poco más, para mí, difícil de aprender, la noción de legitimidad, pero como la usamos un poco en nuestros días, si la usáramos para calificar el régimen de Huerta, habría que decir que también gozó de una amplia legitimidad. En la Ciudad de México, hasta los ámbitos populares, ¿no? Explicable probablemente porque lo que requerían o que querían en ese momento era recuperar la paz después de 10 días de un proceso de destrucción, de combates, etcétera, hasta cierto punto sangrientos en la Ciudad de México, ¿no? Pero los grupos políticos, los universitarios, los intelectuales, grupos obreros, esta misma medida de descanso dominical se hizo en la Ciudad de México a instancia del secretario, el ministro de Gobernación de Huerta, también. Grupos obreros, grupos de la propia Casa del Obrero Mundial apoyaron el régimen huertista. Después hubieron cambios, ¿no? Pero en el momento de la llegada, gozó de una amplia legitimidad. Hay un historiador de origen francés, Jean Meyer, ha escrito algunas cuestiones. En su muy general, digamos, texto sobre la Revolución Mexicana, utiliza una frase que define esa situación. Todo México era huertista. Todos los políticos eran huertistas, en realidad, habría que decir, ¿no? Salvo este otro grupo que se queda en el norte y sobre el que hay abundante discusión respecto de la actitud de Carranza, diletante, vacilante sobre si apoyar o no a Huerta, ¿no? Y las razones reales de Carranza también se han escrito mucho, ¿no? Bueno, pero sobre la duda que plantea el doctor Espadas, yo creo que sí, habría que dar también una buena discusión. Yo me apoyo un poquito más en esta noción, discuto también la cuestión esta de la legitimidad y mi conclusión es que en el momento en que llegó al poder,
febrero de 1913, gozó de la legalidad, a mi modo de ver indiscutible, y de una legitimidad discutible, sí, pero también que puede ser fundamentada, ¿no?, en alguna de estas lecturas. Yo ubico la ruptura del orden constitucional, digámoslo así, desde la perspectiva jurídica, en el orden nacional hasta octubre de 1913, cuando Huerta declara disuelto el Congreso. Ahí sí veo que hay una ruptura que, sin embargo, no repercute, por ejemplo, en Yucatán. Y tampoco repercute en otras entidades. Como bien dice el doctor Espadas, la vida ordinaria continuó. Es decir, este proceso revolucionario que viene del norte es paulatino, etcétera, y es hasta que otro elemento que también se suele soslayar, que es la intervención norteamericana, facilita la victoria de Carranza y la salida de Huerta, ¿no? Pero sí se antoja, en efecto, confrontar, doctor Espadas, la visión quizá un poco legalista de mi parte con esa consideración un poco más de tipo política que tiene que ver quizá con la legitimidad del régimen, ¿no? Ok, pues bien, ahora si les parece, vamos a hacer una dinámica que hemos estado haciendo en las demás presentaciones. Vamos a empezar con William, luego con Ukip y después con Víctor Borges. En un minuto vamos a presentar el libro como si lo estuviéramos vendiendo, como si lo estuviéramos ofreciendo a un muy buen amigo, ¿no? O sea, la intención es que los lectores ya seguramente se les habrá antojado entrar en esta discusión, pero pues en un minuto empezamos con William, luego con Ukip y después finalizamos con Víctor. Adelante, William. William, ¿me escuchas? Ok. Sí, claro. Hola, amigos, compañeros, estudiantes de historia. Los invito a todos ustedes a consultar, a leer de manera detenida, de manera apasionada y cometida este libro. Una visión novedosa sobre la revolución, una visión usualmente soslayada, a mi parecer totalmente apasionante, un tema renovador en la historiografía yucateca, y vamos a seguir escribiendo sobre la noción, pero siempre desde nuevas posturas, desde nuevos enfoques, contradiciendo lo que se ha dicho anteriormente si no nos convence. Este libro es para ello, lo que se puede hacer. Muchas gracias, William. Ahora, a continuación, estimado Ukip, en un minuto, igual si puedes mostrar el libro, invítanos a leer. Tu audio. Pues los yucatecos gustamos de decir que somos la tierra que no se parece a otra, y a veces tenemos razón. El libro que hoy nos ofrece Víctor Borges es una muestra de ello. En él, sintéticamente nos platica cómo nos peleábamos los yucatecos cuando en el resto del país se estaban agarrando a balazos. No deje de leerlo. Muchas gracias. Ahora, de último, bueno, Víctor, invítanos a leer tu libro. Bueno, yo diría que no hay que tener temor a acercarse a la visión política y militar del general Victoriano Huerta. Y una posibilidad es conocer lo que pasó en Yucatán en este periodo. Léanlo y después nos podemos encontrar para discutirlo ampliamente. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Gracias a ustedes. doctor Espadas. Muchas gracias, William, por su generosidad, por estar aquí, por tomarse el tiempo. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron esta noche. No pueden dejar de consultar y comprar el libro. Recuerden que está en librosenred.com, esta plataforma donde lo pueden pedir impreso, pero también en diferentes formatos digitales. También más adelante, cuando la pandemia nos dé tregua, estarán en las bibliotecas del Ayuntamiento de Mérida para su consulta, pero si desea acercarse ya, adquiéralo en www.librosenred.com. Por mi parte, es todo. Estamos muy contentos de haber presentado Prius Essem Quam Taliter Es, la disputa por el descanso dominical de Víctor Borges Camal.
y nos vemos, bueno, ya esta es la última presentación de estos libros en red. Nos vemos en las últimas actividades. Muchas gracias al Ayuntamiento de Mérida y a Leer por Placer. Muy buenas noches.